En este capítulo estaremos conversando con Victoria Maldonado sobre la ética y la responsabilidad que existe detrás de la sustentabilidad y la sostenibilidad, no solo en la moda, sino también en extensión completa de la vida. Victoria nos menciona su increíble proyecto que ha desarrollado con el material Moriche y con ayuda de varios profesionales, entre ellos los venezolanos Charles y Fanny Brewer. Aquí también los invitaremos a seguir aprendiendo y cómo podemos integrarlos en nuestro estilo de vida. Esperemos que disfruten mucho de este capítulo. Amaste con locura. Se alejaron. Aprendimos a dejar ir. Has herido sin querer. Nos despedimos. Te frustraste. Lloras. Pero también ríes. Aceptamos los cambios. Compartiste tus sentimientos. Te desahogaste. Nos arrepentimos. Cambiaste de opinión. Y creciste. A veces no sabemos por dónde empezar. ¿Qué tal por el principio? Yo soy Amanda Michelena. Y yo soy Juliana Ollone. Y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin juzgar a nadie. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un lunes más a un nuevo capítulo de Sin Juzgar a Nadie. Estamos emocionadísimas porque hoy traemos a una nueva invitada y como siempre traemos lo mejor para ustedes. Estoy muy contenta por estar otra vez otro lunes compartiendo con todos, haciendo algo que nos encanta. Y obviamente hemos estado súper llenas de buenas vibras, siguiendo compartiendo este podcast con amigos y siguiendo compartiendo temas de interés que siento que es hacia donde el mundo se está llevando. Y obviamente teníamos la oportunidad de hablar de esto con Victoria Maldonado, que es una niña espectacular, presidenta de la Latin American Society de la Universidad de las Artes de Londres, que se llama Latinx Collective, y mi amiga, una de las personas que yo siento que también me identifico muchísimo porque tenemos como una misión de vida bastante definida y que nos apoyamos increíblemente en esta carrera que tomamos dentro del arte, que es la moda. Victoria, vamos a hacer un resumen porque quiero que sea como que la gente entienda que esta niña es del 99, que nos enteramos hoy, que yo pensé que Victoria era un poco mayor, pero no. Victoria es una diseñadora de moda e investigadora venezolana. Después de vivir en Miami, se muda a Londres para estudiar diseño de moda y producto en la Universidad de las Artes de Londres, en London College of Fashion, que resulta de ser mi alma mater, de donde yo también vengo. Bueno, nada, vamos a estar conversando con Victoria lo que estamos viviendo hoy día sobre la sustentabilidad, y me di cuenta que sostenibilidad y sustentabilidad son dos cosas completamente diferentes. Entonces es como que vamos a aprender muchas cosas hoy. Así que Victoria, bienvenida. Hola, muchas gracias por esa cálida bienvenida. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes y poder, compartir todos estos temas tan interesantes. Tú conoces mejor que nosotras, porque creo que esta es tu área de expertise, en lo que significa la sostenibilidad y la sustentabilidad. La palabra realmente sustainability se crea en inglés y en inglés cubre todo como el paraguas de los términos, y en español tenemos sustentabilidad y sostenibilidad. La sustentabilidad agarra todo el tema de querer ser como proteger nuestros recursos, impulsar el desarrollo económico y en general el bienestar social, pero considerando que es para un consumo y es para satisfacer las necesidades de las personas, o sea, ser un consumidor con responsabilidad social. En cambio, la sostenibilidad trata de, otra vez, proteger y preservar la naturaleza y los recursos para las siguientes generaciones, pero es sin pensar en el consumo, o sea, es como aprovechar los recursos naturales y ser lo más autosuficiente posible, con poca intervención humana. O sea, les doy un ejemplo. Tú puedes decir una marca sustentable, o sea, que una marca que toma todo en consideración, pero aún así necesita vender y está vendiendo a un consumidor, está pensando en pues están pensando en vender al final. Y sostenibilidad es cuando tú dices, por ejemplo, un tipo de energía, por ejemplo, energía solar. ¿Qué estás haciendo tú? Adaptándote a un recurso
que ya está para generar energía y pues tú no puedes controlar el sol, ¿sabes? Sino que está ahí y tú estás haciendo algo para de ahí agarrar energía. Ahí las diferencias. Yo sí tenía como una vaga noción de que eran cosas diferentes, porque yo estudié también diseño de producto y justo tuve que hacer varios productos sustentables, no sostenibles. Y es eso, que la sustentabilidad creas algún producto realmente no dañe a generaciones futuras con lo que tú estás produciendo. Y eso también tiene que ver con que usas recursos de la naturaleza, pero eso no significa que sea sostenible porque tu producto va a ser un producto que va a ser consumido al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo a ti te empezó a interesar esta área dentro de la moda? ¿Cómo tú empezaste a hablar de esto? Porque siento que incluso dentro de la cultura latinoamericana nosotros tenemos, como por decirlo así, como que somos un poco ajenos a eso. De repente lo aplicamos a muchas cosas que no tienen nada que ver con el uso diario. Por ejemplo, las energías, como dijiste tú. Debo decir que yo vengo de una familia donde todos hacen negocios y pues uno de los valores más grandes siempre fue como que pensar en el bienestar social, o sea que ya yo venía como con un poco de ese background, pero realmente, o sea, jamás había pensado que es más allá que una teoría, es como una manera de pensar y una manera de vivir. Y cuando me mudo aquí a Londres y llego a mi escuela, que son grandes, potencian muchísimo lo de la moda sustentable, empiezo a entender, oh, wow, tipo, esto no es nada más, ¿sabes? Manera de conducir negocios, sino todo completo lo que tú haces. Y al aplicarlo a la moda, que me pareció súper loco pensarlo como que, ay, pero las compañías ya no hacen eso, como que, como que yo pensaría, ¿sabes? Que las compañías le pagan bien a sus trabajadores, que piensen en los recursos que están utilizando, o sea, como que me llamó muchísimo la atención desde ese momento, pero también como que ya venía con ese background y dije, pues, ¿sabes? O sea, si yo voy a hacer moda, pues debería ser un mínimo que tú seas una persona responsable, que tú tengas tu negocio y que eso sea la base de todo. Creo que tiene que ver incluso con el choque cultural de la manera de pensar en Latinoamérica y la manera de pensar europea. Una de las cosas que tenemos que mencionar es que cómo se emplea entonces la moda sustentable, qué avances han habido, a quiénes usas tú de referencia, cuáles son tus inspiraciones, háblanos un poco más de eso. Pues en manera de cómo se implementa realmente es ser una persona responsable. Cuando tú te pones a pensar en cómo voy a hacer un negocio o mejor, más específico, cómo voy a hacer una colección, o sea, no es nada más la idea de ser creativo y diseñarlo y no sé qué, sino que también en algún momento vas a tener que pensar en los materiales, de dónde los sacas, tú lo vas a estar cosiendo, quién te lo va a coser, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pues me inspiré mucho, bueno, me inspiré, no, aprendí muchísimo, es realmente la palabra, he aprendido muchísimo de observar cómo todas estas iniciativas entre Londres y en Estados Unidos han intentado no solo practicar la moda sustentable, sino intentar enseñarla. Un ejemplo sería The Upcycled Project en Miami, que fue la primera vez que yo realmente me topo con la idea de, mira, aquí te podemos no solo enseñar, sino que nosotros vamos a ir a tus escuelas, ¿ok? De moda, así sea bachiller o universidad, y les vamos a dar proyectos para desarrollarse y pensar en estos aspectos de... Tienes que pensar en los materiales, tienes que pensar en si les estás pagando bien, tienes que pensar a dónde lo estás mandando, si estás usando mucho transporte, o sea, es como un poco de cosas que yo creo que uno como creativo o individuo piensa que eso no es contigo o no ves la imagen completa, pues. Y pues otras marcas que me han llamado muchísimo la atención serían específicamente marcas que de alguna manera trabajan con artesanos en otras partes del mundo y pues venden localmente e internacionalmente con las plataformas online. Y todo este tema de cómo se trabaja con el artesano y cómo se trabaja con cuando tú tienes una base en un sitio y pues tienes varios lados en la producción y todo este equipo trabajando para crear
una cosa juntos. Yo diría que es un recorrido largo, pero creo que varias marcas han intentado hacerlo como poco a poco. O sea, por ejemplo, una que me gusta muchísimo se llama Caro Leal Joyas, que en Venezuela ella se dedicó a entender la artesanía guarao, ver cómo son sus técnicas y a raíz de eso combinar la orfebrería, que es su background, con la cestería y la artesanía guarao. O sea, siempre como que cuando tú vas oyendo estos negocios sustentables tienen muchísimo tiempo planeando y muchísima información antes de empezar, porque no es así como que llegué yo y dije, bueno, tengo una idea de hacer esta colección así y asado. Es como que no. Si tú tienes esa idea, tienes que primero ver cómo se produce allá y cómo funcionan las cosas allá y tú adaptarte a eso. Y ahí diría yo que es como que la mayor diferencia cuando tú lees sobre marcas que se dicen sustentables y otras marcas que son sustentables, pues. Claro, porque es entender no solamente el producto que estás haciendo, sino entender el proceso con el que los artesanos en este caso lo crean y los materiales con los que ellos trabajan. Eso es una colaboración directa porque se puede caer como en sensibilidades en el sentido de copiar un estilo o de apropiarse de un estilo que los artesanos construyen. Cuando tú eres un diseñador, ¿cómo llegas al midpoint de trabajar con ellos? O si en dado caso no vas a trabajar con ellos, es aprender de su técnica para luego implementarla en tus productos. Fíjate, es muy interesante porque los artesanos, lo que es artesanía, ellos ven eso como técnicas y soluciones a tratar con, por ejemplo, oye, necesito una cesta que haga esto, oye, necesito tal cosa. O sea, nunca lo ven como, ay, esto es un arte o lo estoy haciendo porque es bonito. Es realmente mucho después que como el mundo se fue globalizando, pues se dan cuenta que, o sea, porque es bellísimo, son unas técnicas bellísimas que la gente le llama la atención y empiezan a producir para cosas que quieren vender a turistas o que quieren vender a marcas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo ves como de los dos lados de la moneda, tú tienes a los artesanos produciendo sus artesanías para vender, para vivir de eso. Ellos no están pensando realmente en trends o en style o en no sé qué. Y luego tú tienes estas marcas que vienen del lado completamente nada más de moda sin tener ni idea de cómo es esto y dicen, ay, me quiero inspirar en esta artesanía. Y he ahí esa narrativa un poco problemática. ¿Por qué? Porque cuando tú dices inspirar, tú tienes que otra vez investigar tus cosas muy bien. Muy bien. Y cuando hablamos de investigar, no es que te metiste en Pinterest y ya, que, ojo, muchas marcas lo hacen, se meten en Pinterest y ya. Tú tienes que intentar contactar a personas que son estos mismos artesanos o personas cercanas o tener a las mismas personas en tu propio equipo para que la colección no sea como que tu interpretación y además una interpretación de investigación pues muy superficial. Y también cuando digo yo, tú te acercas a trabajar con estos artesanos, pues es muy importante formar una relación, porque como son comunidades, o sea, no es lo mismo que tú acercarte a una compañía enorme o qué sé yo, o sea, es como muy importante y muy personal ese vínculo que se genera entre que tú vienes a pagarles por su trabajo y a la misma manera aprender muchísimo de ellos. Y ellos tienen que producir productos al estándar que te sirva a ti para venderlo, no al estándar de, ay, que tú digas así, así, asado, porque ahí tienes que combinar las dos estéticas, sino que ellos entienden, ok, tienes que producir de estos colores para que esto se venda así, en tal época, en tal Roma, que tú les pidas, por ejemplo, los suficientes números y ellos entreguen esto, y así de cierta manera hacer como, ¿cómo se dice? Como un ciclo que los dos están ganando, pues. O sea, no es como que tú llegas y tú dices, sí, exactamente, no es que tú llegas y tú dices, oye, yo quiero que tú me hagas esto, porque ahí el error que cometen, y además al hacer, digamos, investigación superficial,
creo que se generan muchos como equivocaciones cuando interpretan otras culturas y es cuando se puede poner problemático. Yo siempre he hablado con la gente sobre el famoso caso que a muchas personas en Latinoamérica le llamó la atención porque, en especial para los venezolanos, la marca Carolina Herrera, me acuerdo que hace un par de años, bajo la dirección creativa de Wes Gordon, tuvo una demanda de parte del gobierno de México porque sacó una colección inspirada, entre comillas, en la cultura, en ciertos aspectos de la cultura mexicana. Y dentro de la moda y dentro de muchos aspectos creativos nosotros podemos hablar de lo que se llama la apropiación cultural. Entonces, cuando la apropiación cultural es cuando una persona que no trayéndolos de algo micro, una persona que no tiene nada que ver con la cultura se apropia de un elemento y lo quiere presentar como suyo o como inspiración. Por ejemplo, incluso fuera de la moda se hace de que muchos dentro de la subcultura de los rasta se quedan con los dreadlocks y un montón de como que elementos que tienen que ver mucho con la cultura negra y africana. A medida que vamos estudiando moda o a medida que vamos estudiando fenómenos sociales y culturales, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el caso Carolina Herrera versus México es: si estas personas no se están viendo beneficiadas de la manera en que Victoria describe, es apropiación cultural. Porque tú ahí te estás beneficiando solamente de un solo lado y no le estás dando el beneficio que estas personas merecen, porque para ellos no es un statement de moda, para ellos es su vida, es su cultura, es la manera en que ellos crecieron, es la manera en que ellos se desarrollan. Tiene que también ver con esa situación de que el ciudadano o la persona que viaja alrededor del mundo se la pasa, y eso se lo agradecemos Victoria y yo a nuestra amiga Itzel García por una clase de colonialismo tan increíble. Los europeos muchísimo a lo largo de la historia han viajado a otras culturas y se han apropiado o se han agarrado de diferentes elementos y los han traído y los han vuelto lo que se llama, ay no, esto es súper étnico, esto es súper increíble, esto es súper exótico, no sé qué, pasando por encima de lo que en verdad significa, que eso es su cultura, que hay que respetarlo, que eso tiene un honor diferente, porque estamos hablando de que eso pasó de generación en generación. Y lo mismo sucede con la sustentabilidad y la sostenibilidad, porque muchas culturas antes de la eurocentrista y la americana y las primermundistas ya practicaban la sustentabilidad y la sostenibilidad, incluyendo nuestros indígenas latinoamericanos. Entonces, yo estoy casi segura que Victoria tuvo la oportunidad de hablar con un personaje que se llama Charles Brewer, con quien Juliana también tiene una historia súper graciosa sobre eso, y porque ellos son personas que se han dedicado básicamente a explorar estas partes de Venezuela desde un punto de vista más humilde y entender de que ellos están siempre presentes para aprender y compartir esa información que han aprendido, y no como llegar y de cierta manera como que seguir, entre comillas, colonizando y queriendo que estas culturas se adapten más a nuestro mundo cuando ellos ya tenían su mundo de por sí. Sí, pues fíjate, yo logro conocer a este personaje a través de una exhibición llamado Convergencias Divergencias en el Juan Carlos Maldonado Art Collection Espacio en Miami, donde él prestó a la galería una espectacular y extensiva colección de cestería yecuana que él tenía, que le habían obsequiado a lo largo de su vida y su investigación con los yecuana. Charles se puede decir que es el último explorador que queda al estilo de lo más romántico en el siglo XXI, porque fíjate que él empezó como que siendo dentista y visita estas comunidades y pues se terminó quedando. Se terminó quedando
y fue adoptado por los yecuana y pues aprendió sus lenguas, sus costumbres, su vida, su todo, y él decide pues obviamente hacer un compendio de esto, y yo creo que él nunca se imaginó que pues esta cestería, que es una artesanía que hacen los yecuana, iba a poder llegar a un espacio de arte o a un espacio de moda. Entonces yo le empiezo a escribir a él después de que fui a la exhibición, y muy simpático, muy abierto, me empieza a mandar referencias, me empieza a contar sobre él. Imagínate tú que la última vez que fui a Venezuela, termino visitándolo en su casa y conozco a su esposa, Fanny, que le hace todas las fotografías a su trabajo, y ella me empieza a hablar de textiles naturales. Empieza a hablar del moriche. Y yo, ¿qué es esto? ¡Qué espectacular! Fíjate tú que el moriche viene de las palmas del morichal de Venezuela y es un material tan versátil. Y con eso empiezo a llegar a la comunidad Warao. Ellos realmente, o sea, utilizan el moriche para absolutamente todo. O sea, es un recurso preciosísimo. Y yo pues al hacer este contacto con ellos, como que me quedé con la idea de hacer algo con esto, hacer un proyecto con esto. Y llego a la universidad, nos proponen un proyecto que tenía que seguir más o menos estas normas. Y yo dije, nada, aquí está. Y desde entonces mi contacto con ellos ha sido súper constante, y de verdad que son muy buena gente, porque ellos genuinamente quieren enseñarte y quieren pasarte esa sabiduría y quieres que hagas algo con esto. Y cuando vienes de otro campo, además de las ciencias, pues les parece estupendamente esa colaboración. Como mencioné antes, estudié diseño de producto en Venezuela, y justo para mi tesis tenía que hacer un bolso, y bueno, una de mis ideas era que fuera sostenible, pero realmente no es la palabra, es sustentable. Pero bueno, sí, sostenible, porque yo no iba a llegar con ese bolso a venderlo, ¿no? Ya, vamos a aprender la diferencia. Y uno de mis profesores me dio el contacto de Karen, porque me dijo que o sea, ella estudió también diseño de producto, pero en el Instituto de Diseño de Caracas, y uno de su proyecto había sido como uno de los mejores, y yo la contacté para que me dijera por favor quién se lo había confeccionado, o que me diera datos. Y como tú le estás diciendo, o sea, son unas personas realmente abiertas e increíbles, porque no tienen ese recelo de enseñar lo que ellos saben y compartir contigo como la experiencia bonita de la vida sobre lo que ellos han aprendido y sobre lo que ella ha aprendido de su papá, porque realmente ahora ella también, aparte de ser diseñadora de producto, ella se quedó realizando una línea de bolsos. Es exploradora como su papá, y entonces lo acompaña como a estas todas aventuras, y me parece algo muy bonito, porque es como tú dices, él se quedó en esas costumbres, y él se lo está transmitiendo de generación en generación a sus hijos, y próximamente a lo mejor ella a sus nietos, y adoptó no solamente la cultura que lo recibió él, sino que él está traspasando eso a otras personas, y es admirable. Yo quería saber cómo él influenció en tu trabajo, ya que estabas comentando que hiciste productos o hiciste un proyecto en base a esto, entonces quería que nos contaras un poquito más sobre ese proyecto. Comenzó todo explorando con el moriche, y pues 100% siendo guiada por Charles y Fanny. O sea, desde los textos, los libros, las fotografías de sus expediciones para allá, todo me lo iban pasando, y pues cualquier pregunta que yo tuviera estaban súper a la orden. Y pues yo decidí desarrollar un proyecto llamado Desde el Delta, en donde yo propongo una colaboración con la comunidad Warao, y con finalidad de generar ingresos que valoren su artesanía como un lujo, y para impulsar el desarrollo a través de eso. Este Capsule Collection que decido yo hacer me dio muchísimo por las referencias que me ha pasado Fanny, y pues de conseguir moriche y ponerme a explorar con eso, me doy cuenta que es un material muy noble, o sea, es muy flexible, es muy manejable también, y muy resistente. Imagínate tú que es contra el agua y contra la humedad, y cuando hacían cosas de moriche como cestas
o chinchorros, estas son cosas que te duran muchísimo tiempo. Y nunca, ni siquiera en el proceso de secarlo o teñirlo, nada es dañino al ambiente, porque estas son técnicas ancestrales que tienen millones de años, y te das cuenta que son personas que honran mucho el medio ambiente y trabajan con lo que tienen, y no es algo ay, yo impongo esto, sino conseguir soluciones con lo que tienes. Entonces yo desarrollo esta colección, toda la ayuda de Charles y otras marcas como Carol y la de Carol Leal Joyas y Marie Curie London. Termino de desarrollar como un poco una idea de qué fuera a ser, cómo se vería esa colaboración. Me encanta. Ahora, el estilo de vida sostenible y sustentable en esta época, en estas décadas recientes en las que hemos sido parte, ha tomado demasiada, bueno, no demasiada, en verdad, no lo suficiente, pero ha tomado un protagonismo bastante interesante y ha sido como que un debate en que se ha como que generado porque muchas personas piensan que es sencillamente moda, como lo puede ser el veganismo, como lo puede ser todos estos movimientos sociales, y otras personas lo ven así como que no, esto es un estilo de vida y tal y qué sé yo. Entonces, el estilo de vida sostenible y sustentable, ¿qué vendría siendo entonces? ¿Un privilegio o es algo de recursos? O sea, es algo de que tú sepas cómo puedes llegar y convertir esto sin necesidad de invadir otras cosas, por decirlo así. Ajá. Pregunta sumamente interesante, porque ¿qué pasa? Cuando tú hablas de esto como un estilo de vida, tú tienes que ver un poco de, ¿qué estilo de vida llevo yo? Soy una persona de ciudad, soy una persona más de campo, como que de qué estoy rodeada, porque dependiendo de eso, tienes que cambiar toda tu manera de pensar. Yo siento que con el boom del capitalismo y todo eso, las personas están muy acostumbradas a consumir de una manera que, sabes, tú solamente lo quieres para ti y no piensas en, ok, cómo se hizo, de dónde viene, por qué cuesta esto, a dónde está yendo mi dinero. No se suele pensar en la trazabilidad, que es como que saber todo el viaje del producto hasta que llegó a ti, mientras que en otras partes del mundo, diría yo, no tienes el mismo nivel de un mercado capitalista o el mismo nivel de... O sea, la economía no te facilita consumir así, y es como que al tener un problema tú tienes que resolver. O sea, no es que puedes ir inmediatamente y ahí comprarte esto y comprarte lo otro, sino ser inteligente de cómo utilizar tus recursos. Entonces yo sí creo que cuando uno habla un poco de lifestyle, depende de dónde estés, puede ser un poco de privilegio, porque por ejemplo en un país primermundista, donde digamos que has tenido todo tu boom con el capitalismo, tienes tiempo para pensar en y gastar en y darte cuenta en, de repente esta no es la mejor manera de hacer estas cosas, o esta no es la mejor manera de hacer este producto, mientras que en otro país no están considerando eso porque están pensando en producir y pues llegarle a la economía. Pero también, ¿qué pasa? Es un lifestyle que no es que tienes que esperar a que pase esto, que el cambio comienza contigo, que todos como individuos podemos hacer algo. Y cuando uno estudia estas comunidades indígenas o estas comunidades que son distintas a la vida en ciudad, te das cuenta que la gente, sin decir que es un lifestyle, sino que está el valor dentro de ellos de no ser como que gastas los recursos, de trabajar con lo que tienes, de apreciar con lo que tienes, y no es como le dicen el throwaway culture, que compras y luego cuando ya no te sirve o se rompió o no lo sabes arreglar o qué sé yo, lo botas y el producto tiene una vida muy corta. Ya tú estableciste que ese era por decir, o sea, todos estos estudios y todo este research era tu starting point para tu proyecto en el que empezaste a desarrollar con el Moriche. Ahora,
¿Conociste algunas diseñadoras o diseñadores en los que tú te hayas influenciado o hayas tenido la oportunidad de conversar para tener como que una perspectiva incluso más amplia? Sí, definitivamente, porque uno dice, ay, me encanta obviamente toda esta idea de que ser responsable, no sé qué, pero ajá, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo pones en un negocio que te genere ingresos también? Pues hablé muchísimo primero con Maria Cuggi de Maria Cuggi London. Ella es una diseñadora millennial de Ecuador que se basa aquí en Londres con su marca, estudia textiles en CSM y ahorita biodesign y trabaja con artesanos en Ecuador. Entonces, desde su background de que su mamá era una artesana y que no era pues bien pagada por su artesanía, ella se propone o sea, mi meta es que los artesanos sean respetados, ¿verdad? Y cuando se muda aquí a Londres y toma todos estos cursos, ella realmente tiene la oportunidad de como perfeccionar sus artesanías que ella ya sabía de antes, con conciliarlo con qué es la moda actual, cómo es el tema de para mercadearlo y de una manera que puedas ¿cómo se dice? Puedas atraer consumidores de distintas partes del mundo. Entonces, cuando hablo con ella, lo que más me llama, que ella fue la que me lo dijo, la necesidad te hace creativo. Entonces, ella dice que ella, cuando se trabaja con el artesano, se tiene que establecer esta relación, respetar su sabiduría, su artesanía, y pues que tú puedes observar como ellos tienen su artesanía muy bien montada y que realmente tú vienes a aprender de ellos, y al estar claro en cómo es su proceso, cuánto tiempo tardan en hacerlo, qué materiales utilizan, etcétera, 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 ella propone un producto y todo su trabajo, pues de verdad una super nota Maria Cuggi cuando hablaba de, ¿sabes?, cómo empoderar el artesano y por qué de cierta manera hay una jerarquía en la moda de hay el diseñador de moda y el artesano, cuando no debería haber una jerarquía, sino que todos trabajan juntos para hacer un producto. Después también hablé con Caro Leal Joyas, más específico, porque ella lleva trabajando con el Moriche. Ella comienza con la meta de hacer una marca con responsabilidad social. Se pone a trabajar con la Fundación Tierra Viva, que están encargados de estar en contacto con la comunidad Warao y de cierta manera como poner en contacto con los artesanos y con la producción que ellos hacen. Y me doy cuenta que me dice muy parecido a María, que lo más importante es la relación con los artesanos, que tú vienes como a hacer una dirección creativa, o sea, tú no vienes a dirigirles y volverles a enseñar cómo hacer su artesanía o decirles cómo hacerla, sino conseguir un sistema en el que los dos puedan producir una colección, un producto, etc. Y ella habla mucho de poder mostrar el potencial del Moriche, porque es un material increíble que muy poca gente conoce, y cómo tú puedes llevar un producto totalmente artesanal con mucha tradición a algo funcional. Y encima me dice que tú, además, obviamente, de aprender de ellos, ellos también empiezan a entender, ok, cómo producir para un mercado más internacional y reinterpretan su artesanía, que es como que agregar valor por 1000. Es realmente la coexistencia, es respetar el valor de su trabajo, el valor de sus ancestros, el valor de lo que ellos te están ofreciendo, y lo que tú dices es como no vienes ahí a decirles cómo, sino que van a hacer una colaboración. Yo siempre llamo en artes es que lo más bonito que hay en este mundo es la colaboración que tú puedas ofrecer y qué te pueden ofrecer ellos a ti. Entonces es como una retribución recíproca en la que la gente no tiene ni idea, ni la más mínima idea de por qué esos productos cuestan o tienen ese valor monetario. Entonces es ahí donde tienen ese dilema de,
ok, pero si yo con 5 euros me puedo comprar una camisa en whatever sitio, porque no vamos a poner el nombre a las marcas, todo el mundo aquí sabe, y aquí tengo que pagar, no sé, 20 euros por unos zarcillos, que a lo mejor zarcillos, aretes, slash, lo que sea como se llamen en su sitio del país donde nos están escuchando, es el valor no solamente monetario, es el valor del esfuerzo, del trabajo que esa persona tiene, todos los costos que produce eso, como tú estás diciendo, no nada más el valor de fábrica y obra de mano, sino el material, cómo vamos a volver a producir ese material, porque no se piensa nada más en que, ok, yo voy a extraer esto de la tierra, ok, pero cómo lo vas a retribuir y lo vas a reponer. Y todo eso lleva un costo, y para que todo sea respetado, necesitas que valores el proceso y valores las personas que hay detrás y el trabajo que hay detrás de todo esto. Y la gente no se lo pregunta. Pero luego puedes como hacer reciclaje y eso también como que puedes ir incluyéndolo en tu estilo de vida y así puedes aportar un poquito no nada más al ambiente, sino a la sociedad y a todos. Yo creo que es un constante aprendizaje. Y a mí me parece como que súper interesante saber, Vic, ahora que tú tienes toda esta información y que es parte básicamente de tu estilo de vida como estudiante de moda, ¿cómo aplicas esto dentro de tus trabajos y dentro de tu vida? Pues, como he dicho antes, oye, la investigación es clave. ¿Dónde haces tu investigación y cómo la haces? O sea, uno de repente pasa de leer cualquier cantidad de loca información que recibes en Instagram a leer algo un poquito más como libros o tesis universitarias, porque todos estos trabajos son, todos estos términos y esto de ser sostenible es relativamente nuevo, o mismo directamente contactar a estas personas y tener unas conversaciones tan enriquecedoras que ellos mismos, ¿sabes? Te hablan de sus experiencias y terminas entendiéndolo bastante a un nivel personal. Me parece que es muy importante no asumir, siempre preguntar y comprobar, llevarte toda esta sabiduría a un nivel personal y darte cuenta que mientras más investigas te vas dando cuenta que esto es a través de varios campos. O sea, fíjate que, o sea, a mí mis profesores me decían, ¿qué haces tú contactando a un explorador venezolano para tu proyecto de moda? Y yo, pero es que él es el que tiene la sabiduría de este material y necesito entender la comunidad. O sea, como que te das cuenta que es un pensamiento global de ser responsable y de que cuando haces investigación bien te pasas entre campos. Como que creo que después de todo esto, debo decir que yo personalmente me puse mucho más a cuestionar cosas, a buscar textos y a directamente preguntar a personas, y pues siempre ser muy abierto a que de repente las cosas cambian o que vas a seguir aprendiendo. O sea, que lo que vas aprendiendo no es que se queda igual y ya, y eso fue, sino que siempre van a venir más personas con más información y uno abierto a recibirla y aprenderla. Uno no es un consumidor pasivo y uno no debería ser una persona pasiva, que todas las acciones que uno hace tienen consecuencias y que todo lo que uno aprende en algún momento te funciona, te va a servir para algo. Entonces, uno al informarse y a leer sobre sustentabilidad y sobre estas comunidades y sobre cómo los negocios se llevan, oye, creo que aporta que todo el mundo se dé cuenta que usted no es un consumidor pasivo, que usted es muy, muy activo y que tiene que estar informado. Bueno, Vic, de verdad yo estoy súper agradecida porque yo siento que he tenido como que esta oportunidad tan grande de tener conversaciones tan significantes, no solamente para compartir, sino con amistades tan grandiosas. Valoro demasiado tu amistad, valoro demasiado la información que siempre me das, porque Victoria no solamente es una consumidora activa de todo este tipo de información, sino que ella procura compartírselo a todas las personas
que saben que lo van a valorar y ella sabe que yo soy una de esas. O sea, yo soy como que estoy constantemente en aprendizaje de todas estas cosas. Siento que estamos también en constante reinvención y de verdad gracias Vic por ser parte de este proyecto tan hermoso. Sí, me encantó conocerte, de verdad me encantó conocerte y que le des voz a este movimiento. Nosotros tenemos el derecho y el deber de estar informados acerca de lo que consumimos, no solamente con lo que vestimos, sino con todo lo que consumimos en la vida. Bien sea en las redes sociales, lo más mínimo, hasta yo creo que es una reciprocidad muy bonita y que nada, las decisiones que tomamos tienen consecuencias y no son consecuencias lineales, sino que son recíprocas y cíclicas, en las que el tiempo se repite una y otra vez y tenemos que ser muy conscientes. Así que bueno, nada, queremos agradecerte y agradecerle a nuestro sponsor Agüita de Coco, como siempre, nuestro estudio creativo de diseño favorito, por la imagen de nuestro podcast en todas las redes sociales en las que estamos presentes. Así que bueno, gracias Vic por compartir con nosotros. Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Esto fue Sin Juzgar a Nadie. Nos pueden oír un nuevo capítulo cada lunes por Spotify, Apple Podcasts, YouTube. También puedes conseguirnos en nuestras redes sociales como @sinjuzgaranadie, @AmandaMichelena y @JulianaOyone. Y se me acaba de olvidar que no le pregunté las redes sociales a Victoria, así que Vic, por favor. No, yo dije, no la dejaste ni decir chao. O sea... Pues gracias chicas, gracias por tenerme hoy, de verdad que siempre súper contenta de compartir y aprender referencias y tener estas conversaciones tan importantes. Mi social media es VME Fashion en Instagram. Muchas gracias chicas.